Hola, hola, mi gente bella, mi gente hermosa, aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot. Vamos a ver estas energías del momento presente. Energías para Venezuela, mi gente, energía para nuestra tierra, nuestra patria. Vamos a ver cómo están las energías en el momento actual. Ya sabes lo que te digo siempre, las energías cambian las energías cambian día a día. Voy a hacer con 8 Zen. Vamos a entrar en lleno. Voy a hacer una lectura amplia con 8 Zen. Pocas veces lo hago. Tenemos la comprensión. Me gusta esta carta para ir arrancando. Vamos a ver. Nudos que desatar, me están diciendo. Muchos nudos que desatar. Vámonos a ello. La Varo, el Sol, el arcano mayor del Sol, en 8 Zen es la inocencia. Vámonos. Wow. Cargas. Fondo de la baraja. Somos el mundo. Fíjate algo, mi gente bella. Gran confusión en los líderes, gran confusión en líderes y vigilancia silenciosa. Como sabemos, mi gente, tras la esquizofrenia, es que fuerte, tras la caída del número 1 del madurismo, de Nicolás Maduro, del centro del mando, por así decirlo, de quien estaba en la cabeza, pero ya sabemos que esto va mucho más allá de la simple imagen de Cilia Flores y de Nicolás Maduro. Tenemos aquí representada en esta lectura como la captura del líder, del avaro, de la cabeza, pero el tablero nos está hablando de que se está entrando en una fase mucho más incómodo para los segundos al mando. ¿Quiénes? Los hermanos de Rodríguez que aparecen hipervigilados, mi gente, pero hipervigilados. Madre mía, esto no es un secreto para nadie, no tanto por acciones visibles, sino por ojos que no necesitan mostrarse para controlar. En la lectura vemos que aunque vociferen con todo lo que ellos les representa, aunque griten, aunque vociferen desafío, soberanía, la energía revela todo lo contrario. Cada paso es medido, cada palabra pesa, cada momento deja rastro. La vigilancia no es ruidosa, es quirúrgica, cortante, enferma, daña, perturba, acosa. Tenemos acá los llamados. Los que se han llamado durante mucho tiempo, los que han sido llamados leales, entre comillas, al chavismo, quedan atrapados en una especie de red de confusión muy profunda. No saben literalmente a quién obedecer, qué discurso repetir, ni qué verdad sostener. Mi gente, estamos observando que el relato oficial se ha quebrado, se ha roto, literalmente se ha roto. Que no hay un discurso que sea central, no hay un discurso que sea el lineal, simplemente no hay una verdad, un discurso que repetir. Se quebró, mi gente. Esto se ha quebrado. Vamos a ver, vamos a seguir viendo aquí abajo cómo nos van hablando las energías. Somos el mundo, ahora sale en la parte de arriba, me gusta mucho, participación, el vacío. Pues mi gente, esta gente poco o nada les queda, mira, mucha gente metiéndole mano a todo lo que vamos a estar viendo muchos como nuevas aprehensiones, pero del bando contrario. Muchas aprehensiones de lo que son maduristas, esta gente que forma parte de la cúpula, que están fuera fuera y dentro de Venezuela. Llamados de la ley, mucho llamado de la ley, mucho lo que es reclamo a testaferros, reclamo a personas que han formado parte durante muchísimo tiempo de robo, de sustracción, de metales en Venezuela, de dinero, no solamente a nivel económico, a nivel de dinero físico, sino mucho dinero mal habido, mucho dinero que se han cargado, que se han llevado, pero por todos lados esto está congelado, se está congelando, cada vez son más las noticias que salen sobre esto, cada vez salen más, cada vez saben más sobre toda esta abundancia, sobre toda esta riqueza que esta gente ha malversado, sobre todo este dinero que esta gente ha acumulado, porque es acumular por acumular, son cantidades de dinero que literalmente no caben en ninguna cabeza, innombrables,
toda esa avaricia, toda esa abundancia, todo eso se les viene encima, mi gente. La pregunta clave es si esto regresa a Venezuela. Por supuesto que sí. Esto retorna a Venezuela, está en buenas manos, está bien, está en buenas manos, está en buen destino, está cayendo en sitios bien, de buena administración, en sitios donde se puede esperar que retorne en bienes a Venezuela, que retorne en servicios para Venezuela, claro que sí. Totalmente. La caída de este régimen es total, es plano, es completo, no solamente la caída del régimen en Venezuela, sino la plenitud del saber, de la conciencia, del saber que no solo en Venezuela. Venezuela es el centro, ahora mismo el ojo del huracán. El ojo del huracán para la caída de un régimen que va más allá de la frontera. Es algo que se extrapola, que marca las dictaduras, y eso lo hemos hablado en este canal, que marca dictaduras a nivel internacional. Por supuesto, Cuba también. Cuba es literalmente pieza clave, pieza importante tras la caída de Venezuela, del muro de la dictadura de Venezuela. Todo lo que es el eje occidental, todo lo que es el eje occidental para poder garantizar una paz y una tranquilidad en Occidente, que ese es el norte de la administración de Trump. Vamos a ver aquí. Vamos a ver algo muy importante. No quiero que se me quede ningún dato por decir. Lo más perturbador no es el tema del desorden interno que ahora mismo hay en el chavismo, en el madurismo. Eso es normal. Ahora mismo están todos ellos como gallinas sin cabeza. Eh, sino sino las lealtades que ya no son ideológicas, son a nivel defensivo. Siguen proclamando fuerzas mientras operan desde el más profundo miedo, desde la más profunda sensación de pérdida. Y esto es importante, esto aquí se muestra algo muy claro. Cuando un sistema necesita gritar que sigue en pie, es porque ya no confía en sus propias bases, es porque ya el quiebre y el tiemble es total. Cada vez se integran más fuerzas a lo que viene siendo la parte de protección en Venezuela, a nivel de las costas, a nivel de todo lo que es el Mar Caribe, Pacífico, Mar Pacífico, Océano Pacífico también, todo lo que tiene que ver con la vigilancia. Cada vez se repotencia, veo mucha repotenciación de esta parte, mucha materialización de imputaciones a familiares no solo de Cilia, de Maduro, toda esta gente, nombres, apellidos de familias enteras cayendo a nivel de testaferros, a nivel de malversación de fondos, personas que se han ido del país, de Venezuela, con unas fortunas enormes, gigantes. Vuelvo a repetirlo porque es exorbitante. Realmente es exorbitante. Vamos a ver. Esta lectura muestra algo muy claro. Definitivamente. Ya esta gente, entre comillas, los leales, esto está muy claro. No están convencidos, están desorientados. Esa confusión es el primer síntoma de un derrumbe que no está siendo inmediato, pero que sí, como lo sabemos, es totalmente inevitable. ¿Inevitable para qué? Para esta gran transformación. Vamos a hacer un close-up acá. Es importante saber las energías con las que nos estamos enfrentando. 800 es muy claro en este momento. La transformación no solo es de la parte de arriba, de lo que es la cúpula, sino de la parte interior. Vuelvo y repito, esto salpica más allá de Venezuela y así tiene que ser. Incluso muchas filas dentro del mismo Estados Unidos, muchas filas que están corruptas, se han beneficiado de todo este saqueo literal, este saqueo a Venezuela, pues que están en altos cargos, altos mandos en Estados Unidos, y también ven que tiemblan sus cargos, que tiemblan sus fortunas, que tiemblan su fiscalidad, que tiembla el orden de su fiscalidad. Sí, mi gente bella. Sí, mi gente bella, mi gente hermosa. Ningún poder puede sobrevivir cuando la obediencia nace del desconcierto y no de la convicción. Y definitivamente que aquí la única convicción ha sido el hurto, el robo, el saqueo, la avaricia, la codicia que ha roto el saco. Avaricia, codicia que rompe el saco. Importante, importante. Me hablan mucho de nuevos liderazgos latinoamericanos, de muchas personas sumándose a esta causa, sumándose a lo que viene siendo la liberación de todo un continente, mi gente bella. Esto me encanta, me gusta mucho. Vamos a ver que no se me quede nada por fuera, es muy importante.
Ok. Ahora de cara, fíjate que me gusta secretaria de integración, la fuente, el tiempo de espera, una mujer de mucho mando, toma el control, me sale el control, las cartas me quitan la palabra, una mujer de mucho mando toma el control, toma la vigilancia dentro de Venezuela. Claramente estamos hablando de quien va a llevar la embajada americana dentro de Venezuela, mucho más control, mucho más ojos observando, cada vez más controlada la cúpula madurista chavista, cada vez más controlada, noticias de mucha gente saliendo, mucha gente aterrada, aterrorizada por esto, saben que no van a poder controlar la narrativa ni las mentiras como la han venido manipulando, como las han venido manejando. Esto es importante saberlo. Mi gente, estamos viviendo ahora mismo un momento a momento, un día a día, un minuto a minuto importantísimo en Venezuela. Obviamente, esto no es de desconocimiento de nadie. Me gusta ratificar las energías, me gusta ver la transformación que está viviendo Venezuela, el continente, y esto se extrapola. Esto es geopolítica mundial, mi gente, geopolítica mundial. Se están destapando muchísimas ollas. Uy, me quedó una volteada. De reconocer, importante reconocer nuestro valor, nuestra participación, cada grano de arena que aportamos es muy importante. Cada uno de nosotros emana una luz, un magnetismo muy importante. Cada uno de nosotros manifestamos, atraemos, tenemos el poder de manifestar y de hacer que cada vez nuestra realidad se manifieste, se haga realidad. Vamos a ver si hay alguna pregunta vamos a cambiar de energías. Sí, Gracias. acabas de plantear de que hay mucho caos y en lecturas pasadas hablaste de un concepto que es orden en el caos. Sobre este caos, porque ya vemos que hay varios tipos de chavismo, varios tipos de oposición, varios intereses extranjeros. Hay presos políticos que están diciendo que son responsables del bombardeo. Entonces, están jugando con Estados Unidos. ¿Cómo se va a salir de esta fricción? ¿Habrá otra intervención militar o cómo se pone el chavismo que se la quiere pasar de listo en su sitio? Bueno, la ventaja del terreno, vamos a ver un mapa general. Ok, mira, ahora mismo está sobre la mesa completamente una nueva intervención, pero a nivel de armas, a nivel de fuerza militar, policial, fuerza policial y militar, sí señor, para quitar las trancas que han estado estorbando desde hace mucho tiempo, para precisamente el hecho de que hayan personajes, haya militares, funcionarios de la CIA dentro de Venezuela trabajando, operando, administrando lo que es, viendo lo que es, cómo se manejan desde el terreno, cómo están las cosas en Venezuela, infiltrados, ya no hablamos de los infiltrados, sino gente ya que se sabe que a partir del 3 de enero están dentro de Venezuela, y esta evaluación ha sido muy profunda, pues es el momento de actuar con mucha decisión, y sí lo van a hacer, mi gente, sí lo van a hacer, de hecho ya lo están haciendo. Hay mucho trabajo que se está haciendo en este momento dentro de Venezuela. El tema de los presos políticos es algo muy álgido. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la gran mayoría de ellos, un gran grupo de ellos, pues están en condiciones en las que no pueden ser presentados al público, en las que no pueden ser presentados a sus familiares, en las que no pueden salir literalmente de donde están. Otros ya no se pueden ni mostrar porque no están físicamente, no están en este plano. Eso no es un secreto para nadie. Sobre esto se va a tomar acción, se está tomando acción. Es importante para Estados Unidos tener ventaja sobre el terreno. Es importante, muy importante, el tema de la embajada americana abierta o que está por abrirse dentro de Venezuela para tomar no solo muchas decisiones, sino también mucha acción. Ya porque Venezuela es un objetivo en común, es un objetivo que está no solo en el centro de la geopolítica internacional, como lo acabo de decir, sino que también en el plano de los intereses de Estados Unidos. Aquí no están jugando solamente la liberación de un gobierno, la liberación de una dictadura, de un país, no, sino de todo un continente. Lo vuelvo a repetir. Es un sí rotundo, mi gente. Mi gente, Venezuela se ha convertido en centro de un tablero y en llave clave. Venezuela no está viviendo un conflicto local, mi gente. Lo que está ocurriendo hoy trasciende Latinoamérica,
trasciende Latinoamérica y resuena en los centros de poder del mundo. Fíjate algo muy importante, el agradecimiento, el poder del agradecer de nosotros y de todo el que está del lado correcto de la ley, el paso a paso, el proceso que se ha avanzado, lo mucho que se ha hecho. Es en vano, completamente en vano, y por supuesto es objetivo primordial de lo que queda en las cúpulas, los restos que quedan en las cúpulas y muchos de los que están, entre comillas, lo acabo de decir con el mazo pasado, de los que están dentro de la cúpula, que no saben ya como gallinas sin cabeza a quién aplaudirle como focas, porque simplemente son focas que aplauden a un discurso, no tienen un guión que seguir, no tienen una narrativa que seguir, cada vez se quedan más dentro de la incoherencia en la que están viviendo, dentro de la incoherencia, porque se dan cuenta de que todo eso, lo que ellos le aplauden como focas, pues se destruye, se desvanece ante sus ojos. Esto es muy importante, mi gente, esto es muy importante. El territorio está en el ojo de la geopolítica global. ¿Y esto por qué? Porque guarda algo que define literalmente el futuro. Y Venezuela lo guarda todo. Ahora mismo los papeles, lo que es la documentación, la sabiduría, el tema de geopolítica, el tema del conocimiento sobre estas circunstancias, se puede decir que Venezuela, mi gente, lo tiene todo. Y el centro de quien está, el cerebro que está al mando de esto, el cerebro que está al mando de esto, no solo lo está haciendo que sí, por lo que es la parte del dinero, del oro, de las riquezas, no, sino porque sabe que es un centro de poder, es un eje para lo que es el control geopolítico de gran parte del planeta. Y esto, mi gente, esto no es secreto para nadie. Venezuela lo tiene todo, tiene energía, oro, posición, estrategia, memoria espiritual, ancestral y una verdad que ya no puede ser enterrada, mi gente. Definitivamente el colapso del narcoestado, la caída de esta sombra es completamente inevitable. Y sí va a haber nuevamente, va a haber uso de fuerza, va a haber uso de fuerza. Aquí definitivamente esta gente quiere pelea y pelea va a tener. Esta gente quiere pelea, pelea va a tener. Ellos necesitan escándalo, necesitan bullicio, necesitan revuelo, necesitan que el agua se revuelva para ellos ver si pueden escabullirse dentro del pantano. Y ver de qué manera cuelan todo lo que ha estado pasando dentro de los centros de tortura del país. ¿Otra pregunta? Bueno, hay una duda, te lo digo después, se me fue. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, mi gente bella, mi gente hermosa. Toneladas, mi gente, durante muchos años, mi gente, el régimen chavista madurista no ha sido solo un gobierno, no ha sido solo un gobierno, ha sido una estructura de saqueo, sostenida por corrupción, narcotráfico y alianzas oscuras, mi gente. Y esto, ya el momento, o sea, en la mira, ya esto, ya por así decirlo, no es cuestión de tiempo, es cuestión del momento adecuado, Tengan en cuenta, mi gente, que son toneladas de oro desaparecidos, fondos públicos completamente desviados, bienes, propiedades, recursos del pueblo venezolano terminaron en manos privadas, redes criminales, circuitos internacionales de lavado. Eso no fue por ideología, eso fue por pura depredación, mi gente. Y este sistema, definitivamente, cuando cruzó este umbral, el destino es uno solo, exposición y colapso. Ya revisé la duda. Fíjate, Es si María Corina y su equipo entrarán en juego en la transición. por supuesto, mira, aquí la cizaña forma parte de la respuesta de esa pregunta porque nos queda de todo de la mira. Vamos a terminar para poder hacer una exposición. Vuelve a salir aquí lo indefinido. Definitivamente, vamos a ver. Siempre sale porque la energía en este momento está muy revuelta. En este momento hay mucho sobre la mesa. Vuelvo y repito, mucho sobre qué hablar. A María Corina está enfrentando ahora mismo ella está en el centro. Ella está en el centro de bandos que están como que viendo a ver qué tiran y de qué se pueden aprovechar, de qué se pueden lucrar, de qué manera pueden sacar algo
del pozo que está revuelto. Mi gente, lo que viene ahora en este momento es completamente impredecible, pero es fuerte, es duro y es contundente. Veo mucha contundencia, mucho plan sin fisura. Estas cartas me gustan porque nos nivelan, nos hablan de nivelación de energías y de nivel de fuerzas, mi gente bella. Nivelación de fuerzas. Aquí se han respetado los tiempos, se han respetado los pasos, los acuerdos, se ha respetado, se ha evaluado, se ha llevado el bien hacer de las cosas, pero ante tanta desobediencia, ante tanta ruptura de convenios, ante tanta escaradura, ante tanto cambio de discurso, pues no queda otra más que actuar. Y actuar con las herramientas que se tienen, que eso no son pocas, ¿eh? No son pocas. Es importante comprender esto, mi gente. Es muy importante comprender esto. Preparémonos para estos tiempos movidos que vienen. Si estamos pensando o si hemos pensado de que ha estado la situación complicada, pues vamos a prepararnos porque esto se tiende a complicar un poco más, pero para nuestro beneficio. Preparémonos para escuchar nombres, para ver rostros de personas que pensamos en algún momento que estuvieron de nuestro lado y que han formado parte activa y completamente conscientes de lo que es el deterioro y el saqueo de Venezuela. Muy importante que tengamos esto, mi gente. Estados Unidos, la administración Trump, Marco Rubio, control. No es controlar simplemente por controlar, mi gente. La entrada de la administración Trump y el papel central de Marco Rubio no corresponden a literalmente, es un objetivo en común, mi gente. Esto no simplemente es altruismo. Esto no es romanticismo político, vuelvo y lo repito. Quien quiera disfrazar esto de altruismo, de romanticismo político, pues está muy equivocado. Esto responde a algo más frío y contundente, control geoestratégico total de la región. Mi gente, se necesita poner orden, objetivos en común para toda lo que es América, Latinoamérica, Norteamérica y gran parte de lo que de Occidente, Europa. Mi gente, es mucho lo que está en juego, mucho lo que está en juego. Hoy Estados Unidos supervisa fondos venezolanos, mi gente, sí, supervisa fondos incautados, vuelvo a repetirlo, fondos incautados que fueron, es más adecuado, fondos incautados, dinero incautado, toneladas de oro, muchos bienes, petróleo, que son venezolanos, administra bienes y propiedades incautadas, cuentas bancarias enteras, controla activos ligados al narcotráfico. Todo lo que es ligado al narcotráfico deja de pertenecer a quienes se les incauta, y todo aquello que nada más se sospeche de que es origen, que es procedente del narcotráfico. Todo eso, y no solo eso, sino que se rastrea el origen de la cantidad de toneladas de oro venezolano que está en muchos países, en Suiza, en Turquía, en el Vaticano. O sea, esto es una red, no quiero que lo sigamos viendo como solo Venezuela. No, esto va más allá. Esto es mucho más allá, mi gente. Esto hay que ampliar hay que ampliar ese radar, mi gente. No solamente es ayudar, es para centrar el circuito del crimen de un pulpo que los tentáculos es como que es infinito el alcance de los pulpos de este tentáculo, mi gente bella. Es para cerrar ese circuito y evitar que esos recursos sigan financiando redes ilegales a nivel mundial, mi gente. Venezuela se convierte así en territorio intervenido económicamente, aunque el discurso tiene y debe de ser diplomático. Mi gente, el petróleo venezolano, y no porque Venezuela lo quiera, las riquezas venezolanas han financiado, en malas manos, han financiado mucho crimen, mucho dolor a nivel mundial. A nivel mundial, mi gente, esto va mucho más allá. Es un objetivo en común, es necesario todo lo que está ocurriendo. Sí, María Corina forma parte activa del plan, solo que está esperándose el momento más adecuado, el momento más necesario es siempre, sino el momento más importante para poder participar. ¿Hay alguna otra pregunta? Es suficiente por hoy, gracias. Gracias a ti, gracias a todos ustedes, mi gente bella. Wow, energías fuertes, energías potentes, lo sé. Voy a sacar 3 cartas de este tarot.
Mi gente, vamos a seguir en la misma, vamos a seguir orando, vamos a seguir unidos. No caigamos en narrativas desoladoras. Mi gente, las cosas están sucediendo como tienen que suceder. Todo lo que está ocurriendo es porque tiene un orden divino, tiene un orden, una necesidad de ser. Y vamos a olvidarnos ya de Venezuela como aislada. Venezuela no está aislada, mi gente. Ahora mismo Venezuela está en el centro del ojo del huracán de la geopolítica mundial. Nunca mejor dicho, mi gente. Mucho lo estamos repitiendo y así tiene que ser. Ok. Pues mira, ratificando la lectura y 9 de espadas. Empezamos con 8 de espadas, fondo de la baraja 9 de espadas, liberación completa, ladrones que salen a la luz, ya definitivamente persecución, cambio en lo que viene siendo las directivas, los que están llevando la dirección en Venezuela, ya prácticamente por así decirlo, fíjate algo que huye, mucha gente huye. ¿Cuántas espadas? Dios mío, puras espadas. Tenemos el 8 de espadas, 7 de espadas, 6 de espadas, 5 de espadas y 9 de espadas. Mírala. Mire eso, que barajo bastante las cartas, mira cómo va esto, parece que lo hubiese hecho apostas. Tenemos aquí la culminación de un conflicto. En un conflicto termina una oportunidad que se le dio a unos ladrones y muchos de ellos terminan huyendo, yéndose o simplemente los terminan encerrando, encarcelando, atrapando para una liberación para nuestra tierra, una liberación, para que las cosas puedan seguir fluyendo, para que pueda fluir. Pero sí, va a haber mucho conflicto. Esta gente quiere seguir dando la batalla, quiere seguir dando la guerra. Y pues, ¿qué te puedo decir? La van a tener. Mi gente bella, mi gente hermosa, espero que este mensaje te haya llegado. Gracias por tus likes, gracias por tus comentarios, gracias por tu energía, primeramente, por estar acá presente, por estos momentos de vida que compartimos. Y hasta la próxima, que siento que será muy pronto. Gracias.